Hola, vamos a resolver el ejercicio 4 del parcial tomado el 31 de octubre del 2015. Esto es de álgebra, segundo parcial. El ejercicio dice así: hallar intersecciones con los ejes y con los planos coordenados, identificar y graficar la superficie dada por la ecuación tal. La ecuación está sin parámetros, la tenemos ahí completa, entonces simplemente es eso, buscar las intersecciones y identificarla y graficarla. Bueno, hay que hacerlo paso a paso. Vamos a empezar con la intersección con los planos coordenados. El plano XY es el plano en el que X e Y son libres, pueden tomar cualquier valor, pero Z está fijado y vale 0. Entonces lo que hacemos es reemplazar a Z por 0 y bueno, nos queda esta expresión que podemos dividir ambos miembros por 4 y si estudiamos la parte de cónicas sabemos que esto que está acá es la ecuación de una hipérbola, entonces respondemos que la intersección con el plano z igual 0 es una hipérbola con eje focal igual al eje y, porque vean que el término con y cuadrado es positivo y el término con x cuadrado es negativo, entonces el eje focal va a ser paralelo al eje y como está centrada en el 0, 0, 0, esta hipérbola, bueno, el eje focal es igual al eje y. Bueno, después la intersección con el plano iz se logra cuando uno usa su ecuación. La ecuación del plano iz es x igual 0. Es decir, en el plano iz, y y z son libres, pueden tomar cualquier valor, pero todos los valores de z de x son 0. Entonces reemplazamos a x por 0 y nos fijamos qué es lo que se obtiene. Si x es 0, nos queda esta ecuación. Esta ecuación que está acá también es la ecuación de una hipérbola y también es la ecuación de una hipérbola con un eje focal en eje y, porque vemos que el término con y cuadrado tiene el signo positivo y el término con z cuadrado tiene el signo negativo. Así que respondemos también que es una hipérbola con eje focal igual al eje y. Cuando ya dos intersecciones con planos coordenados nos dan hipérbolas, podemos hablar de que es un hiperboloide. Ahora nos va a quedar saber si es un hiperboloide de dos hojas o de una hoja. Entonces, la intersección con el plano XZ, plano cuya ecuación es y igual 0, o sea, todos los valores, digamos, y siempre 0, pero x y z son variables libres. Bueno, reemplazamos. Bueno, libres, digamos, en el plano, ¿no? Pero ahora cuando hacemos la intersección nos queda que y es 0 y que la relación entre x y z es esta que está acá. Ahora, x al cuadrado es un número positivo o lo sumo 0, multiplicado por menos 2 da algo negativo. Y acá se puede hacer un análisis parecido. Z cuadrado es positivo, pero si le pongo un menos va a ser negativo. Entonces, esto nunca puede ser igual a 4. Nos queda una ecuación que no tiene solución. Entonces, lo que nosotros vamos a responder es que no hay intersección. Que cuando y es 0, x y z no pueden tomar ningún valor. Y bueno, entonces no hay intersección entre el plano y igual 0 y esta superficie. Ya por esta información que tenemos acá, deberíamos estar pensando, si estudiamos bien el tema de superficies, que se trata de un hiperboloide de dos hojas. Pero bueno, como el ejercicio nos pidió también hallar las intersecciones con los ejes y con los planos coordenados, bueno, con los ejes, vamos a hacer eso. Entonces, la intersección con los ejes coordenados. La intersección con el eje X tiene ecuación y igual 0 y z igual 0. X puede tomar cualquier valor en principio, pero y y z tienen que ser 0. Entonces, cuando buscamos esa intersección, nos queda, bueno, y0, z0, y nos queda esto que está acá. Esto que está acá, otra vez, es una ecuación que no tiene solución. No hay ningún valor de x que elevado al cuadrado y multiplicado por 2 de menos 4. Vamos a decir que no tiene intersección con el eje x. Ya para cuando vayamos a graficar, el eje x sabemos que no se va a intersectar con esta superficie. Después la intersección con el eje y la buscamos haciendo que x y z sean iguales a 0. Entonces x y z va a ser igual a 0 y despejando de acá se descubre que y tiene que ser más 2 o menos 2. Hay dos valores para y. Entonces sí que tiene intersección con el eje y, la superficie, y se intersecta en el punto 0, 2, 0 y en el punto 0, menos 2, 0. Por último, la intersección con el eje z se obtiene haciendo que x e y sean iguales a 0, x e y son iguales a 0 y nos queda esto, que z cuadrado tiene que ser igual a menos 4. Una vez más, esta ecuación no tiene solución, entonces no existe intersección con el eje z. Bueno, una gráfica posible, la superficie es, como decíamos, un hiperboloide de dos hojas,
con eje igual al eje Y, y una gráfica posible es la que van a ver ahora, que se ve en rotación, y el valor del eje rojo es X, vemos que ahí no se intersecta, el eje Z tampoco tiene intersección, y vemos que es un hiperboloide de 2 hojas. En otros videos explicamos cómo se podría graficar esto a mano y también cómo se podría graficar con GeoGebra, que es el programa que usamos para hacer esto. La parte B dice, identificar qué lugar geométrico representa la ecuación x cuadrado más y cuadrado menos 2y igual a 0 en R2 y en R3. Graficar en R3. Bueno, esta ecuación, claro, como no aparece la letra z, uno podría interpretarla como una ecuación en R2, pero también se la podría interpretar como una ecuación en R3 a la que le falta la letra z. Entonces, en R2, para ambos fines, nosotros lo que queremos hacer primero es completar cuadrados y darle forma de ecuación canónica. Entonces, hacemos eso, que sencillamente, bueno, queda y menos 1 elevado al cuadrado igualado a 1. Esto pueden revisar cómo se completa cuadrados, deberían ya acordarse. Y esta ecuación que está acá, en R2, es claramente la ecuación de una circunferencia, y la circunferencia está centrada en 0 para X y 1 para Y. Entonces, en R2 es una circunferencia con centro en 0, 1 y el radio es 1. La gráfica sería una cosa así. No nos pidieron que hagamos la gráfica en R2, pero bueno, la podemos hacer igual. Estaría centrada en 0, 1 y el radio es 1. Ahora, en R3 no es lo mismo porque no aparece la letra Z. Que no aparezca la letra Z quiere decir que Z es libre y puede tomar cualquier valor. Entonces, se trata de un cilindro. En R3 es un cilindro circular con eje de simetría paralelo al eje Z y bueno, que pasa por 0, 1, 0 o bueno, algún otro punto también podría ser 0, 1, 3. Ahora vamos a ver bien cómo es la gráfica. Nos queda un cilindro así, entonces en realidad el eje es paralelo al eje Z y pasa por infinidades de puntos, pero bueno, en particular sobre el eje Z igual 0 pasa por el punto 0, 1, 0. De esa manera quedaría bien descrita la superficie. Es un cilindro que es circular porque las intersecciones con los planos paralelos al plano XY dan siempre circunferencias. Bueno, eso es todo. Ojalá se haya entendido. Si no, pueden dejar alguna pregunta.